Hola y gracias por seguir conectados con nuestra semana de sostenibilidad. Mi nombre es Andrés Montenegro Vergara, Head of Content de Forbes Colombia, y cuando hablamos de sostenibilidad no podemos hacerlo sin los grandes actores del país, sin realmente las empresas, en este caso el holding que está detrás de una gran cantidad de proyectos estratégicos que tienen incidencia e impacto en miles de personas y yo me atrevería a decir un poco que tienen presencia en todo el país. Y para hablar justamente de este tema y con una de las personas que más conoce y tiene más incidencia también en el país, en este panel nos acompaña Paula Durán, quien es vicepresidente de Sostenibilidad y Proyectos Estratégicos del Grupo Aval. Paula, pues gracias por aceptar esta invitación. Hola Andrés, muchas gracias. Muy contenta de estar acá hoy contigo. Paula, para empezar, yo quiero que abordemos el tema sostenibilidad de una forma bien diferente como lo hacen ustedes, como tienen esa concepción de sostenibilidad que va un poco más allá de un proyecto, de un momento en el año, sino que ustedes han planeado y han hablado más del tema bajo la línea de el ROE sostenible, que tal vez es un concepto que para quienes nos ven no sea algo muy común, que uno tiene acostumbrado a ver el ROE en otros aspectos, y sería muy interesante que empezáramos a hablar de qué es el ROE sostenible, pero además de eso, porque también es la brújula de la política de ESG Grupo Aval, porque ese es el norte estratégico, y un poco para que las personas que nos ven pues entiendan de qué va el ROE sostenible. Pues muchas gracias Andrés. Definitivamente para nosotros desde Grupo Aval, nosotros hemos llevado la sostenibilidad un paso más allá, entendiendo que cuando hablamos de sostenibilidad, que es un concepto muy integral, queríamos como darle siempre la perspectiva de que estamos nosotros en negocios. Y la sostenibilidad en un negocio empieza porque el negocio sea rentable. Tú no puedes tener un mayor impacto ambiental y social o en términos de gobierno corporativo si no tienes un negocio que es realmente rentable y sostenible per se. Y eso para nosotros es un fundamento básico porque es el que nos hace precisamente lograr hacer mucho más con nuestro negocio. Por eso lo llamamos el ROE sostenible. El ROE es, pues como tú dices, es un indicador que uno está acostumbrado a oír mucho, sobre todo en términos financieros. Y básicamente lo que dice es el return on equity, es decir, cuál es el retorno de mi capital. Y siempre que analizamos un negocio lo analizamos así, ¿no? Yo pongo una plata, cuánto me va a generar esa plata y de eso, pues así defino, digamos, qué hago o qué no hago. Para nosotros, pues hay que partir del concepto de que el negocio tiene que ser rentable, de que debe dar un retorno del capital. Y con un negocio rentable, pues tú logras, obviamente, tener un impacto social, es decir, un impacto a través de las oportunidades que generas a tus colaboradores, a tus diferentes grupos de interés, pero por supuesto también a toda la sociedad en general que se beneficia de lo que haces, de desarrollar tu actividad. Entonces, esa es como la S cuando hablamos de ESG. Y luego también, obviamente, un impacto en el planeta. Entonces, ahí es cuando nosotros hablamos, ROE para nosotros es rentabilidad con propósito, oportunidades para todos, que es la parte social, y E es equilibrio con el planeta. Y es como pues desarrollas tu negocio en un entorno en donde necesitas que el planeta sobreviva, que haya obviamente unos esfuerzos por la preservación y conservación del mismo, y ahí está como la pata, digamos, E del ESG. Y el G, que es el gobierno corporativo, pues es el que te permite tomar decisiones que generan un mayor impacto en esas dos dimensiones. Entonces, para nosotros, pues es un concepto que cala muy bien, digamos, dentro del entorno empresarial. Es un concepto también que nuestra junta, digamos, y que nuestros colaboradores y nuestra alta dirección ya ha apropiado también. Y es el que nos permite también hablar de sostenibilidad en términos de generación de valor. O sea, uno no puede hablar de sostenibilidad en abstracto ni solamente como un compromiso por las personas y el planeta. Creo que ese es un principio básico con el que todos hacemos todo lo que hacemos, no solo las organizaciones, pero cuando tú hablas del tema de generación de valor, y cómo al negocio también hablar de sostenibilidad le genera valor, pues eso hace toda una diferencia. Por eso nosotros lo llamamos el ROE sostenible, que es un concepto nuevo, pero que yo creo que les gusta mucho a las organizaciones y sobre todo a los tomadores de decisión dentro de esas organizaciones. Sí, como de acercar realmente el concepto un poco abstracto, como tú decías, a algo más tangible, algo más real, a un horizonte que no se queda solamente en el discurso, sino pasa a la acción. Y yo quisiera justamente ahí que habláramos de, bueno, cómo logran poner en práctica esto, cómo logran poner en práctica estas iniciativas reales, y que hay un reto mayúsculo también para el Grupo Aval, y es que es cómo se pone eso que está en el papel, en la realidad, desde los bancos, desde Porvenir, desde Corfi Colombiana, que son unos retos también mayúsculos de decir, bueno, cómo llevamos este pensamiento global de lo que somos como grupo,
a cada una de las particularidades de las empresas que hacen parte del grupo y cómo lo han llevado, cuáles son Tal esas cual. iniciativas Yo tan creo que claras. eso que tú mencionas, Andrés, primero es importante entender qué hace Grupo Aval, porque Grupo Aval normalmente lo relacionamos como con unas organizaciones en particular y resulta que el grupo pues es una holding, digamos tal vez el conglomerado financiero y empresarial más grande de este país. Nosotros estamos en 4 bancos, que son Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular y Avevillas, pero también tenemos el fondo de pensiones y cesantías más grande del país, que es Porvenir, y tenemos a su vez una holding de inversiones en el sector real que es Corfi Colombiana. Corfi Colombiana invierte en infraestructura a través de concesiones viales, invierte en energía y gas, invierte también en turismo, en agroindustria. Entonces, digamos que tenemos una claridad del país, una presencia enorme en Colombia. Estamos en más de 1.050 municipios de Colombia. Y eso le da a uno un poquito como una dimensión de lo que es Grupo Aval. Entonces, obviamente cuando uno habla del ROE sostenible de Grupo Aval, pues empieza por la dimensión que tiene un grupo empresarial como este, el impacto que tiene en todos los sectores, digamos, en las economías en donde participa y por supuesto en los municipios del país, pues donde tiene presencia. Y ese impacto para nosotros empieza desde las personas que se benefician de nuestra actividad, que como ves son muchas. Entonces, quienes se benefician a través de los recursos que canalizamos hacia los sectores productivos o hacia las áreas en donde identificamos mayores necesidades, esos recursos también que irrigan la economía en general, pero que también le ayudan a las personas a cumplir sus sueños de vivienda, de educación, digamos, todas esas cosas que se logran gracias a los recursos que irrigamos nosotros en la economía. Eso por un lado. Pero también están todas las personas que se benefician de las carreteras que construimos, son alrededor de 40 millones de personas que transitan nuestras carreteras al año, de la energía y gas que distribuimos, que son como alrededor de 6 millones de personas. En nuestro fondo de pensiones y cesantías tenemos 17 millones de personas también a las que impactamos a través de nuestras actividades. Los bancos nomás que ya les mencionaba son 15 millones de personas. Entonces empezamos por ahí, o sea, por la cantidad, digamos, de oportunidades y de crecimiento que irrigamos en la economía por nuestra actividad. Pero también tenemos 70.000 colaboradores. Somos el segundo mayor empleador de Colombia, luego de Ecopetrol, el mayor empleador privado. Y eso habla no solo de esas 70.000 personas que se benefician de tener empleos dignos, de calidad, sino también, por supuesto, de sus familias que se benefician gracias a que ellos tienen empleos dignos y de calidad. Entonces, ahí tenemos una cantidad de gente también que se beneficia. Y están, por ejemplo, los proveedores. Nosotros tenemos una red de alrededor de 24.000 proveedores. Son empresas de todos los tamaños, en su mayoría pymes, con las que tenemos una relación y con las que tenemos una convicción de crecer juntos con ellos, apoyarlos también en sus procesos para que crezcan y para que generen, digamos, este círculo virtuoso a través también del empleo que ellos generan y del crecimiento y de las oportunidades y beneficios que generan en su entorno, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como lo primero, o sea, a partir de la dimensión que tiene el grupo, de la escala, pero cómo esa dimensión y esa escala la utiliza, digamos, en beneficio de todas esas personas que a su vez se benefician de nuestra actividad. Y luego tenemos, obviamente, pues toda una serie de iniciativas que desplegamos, ¿no? O sea, nosotros, yo represento a la holding, pero pues al final los impactos se generan es en nuestras organizaciones. Entonces, nosotros desde la holding lo que hacemos es que esta filosofía, que esto del ROE sostenible, que mirar los temas de sostenibilidad como una fuente de generación de valor, y mirarlos con los mismos criterios con los que nosotros asumimos la gestión de los negocios, pues que eso permea a nuestras organizaciones. Y eso lo hacemos a través de indicadores, a través de reportes, a través de seguimiento, a través de unos modelos de gobierno, digamos, que nos aseguran que no solo estamos hablando de cosas bonitas y positivas, siempre las cosas en sostenibilidad o normalmente pues son bonitas y positivas, pero que no solo estamos hablando de eso, sino que realmente estamos cumpliendo con lo que nos proponemos. Y para eso pues tenemos una cantidad de metas y objetivos a los que le hacemos seguimiento desde la holding, que se traducen obviamente en un mayor impacto pues social y ambiental. Yo, mientras que tú estás hablando, pensaba, es justo esta pregunta que te voy a hacer y es, ¿y cómo miden eso? ¿Bajo qué criterios se Sí. puede medir el impacto ambiental, el impacto social, el impacto del gobierno corporativo? Justamente también cómo se puede lograr que estas acciones que ustedes tienen
cuando llegue la hora de rendición de cuentas, que también como en toda empresa sucede, bueno, cómo se midió? ¿Qué estándares internacionales tuvieron en cuenta? ¿Qué estándares propios incluso tuvieron que crear para que estas iniciativas realmente llegaran a buen puerto? ¿Cómo hacen para medir tantos impactos en tantas organizaciones? Tú hablas de un tema que nos fascina. Nosotros somos unos convencidos de que solo lo que se mide mejora. Y sobre todo en sostenibilidad, yo creo que las organizaciones somos muy dadas a hablar, a contar una cantidad de historias lindas, pero nos cuesta más trabajo medir el impacto de lo que hacemos. Entonces, desde el principio le hemos puesto criterios de negocio a lo que hacemos, tenemos una cantidad de tableros de control para, digamos, la gestión que hacemos de los temas de sostenibilidad, tableros además con semáforos, ¿no? Entonces, lo que va en rojo, lo que va en amarillo, lo que va en verde, pero siempre como con una claridad de en qué estamos avanzando y en dónde tenemos brechas por mejorar. Pero también tenemos una filosofía y es que necesitamos terceros externos, objetivos, que validen si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o no. Y en eso hemos sido unos convencidos de que tenemos que insertarnos en estas redes nacionales e internacionales que nos permita compararnos, digamos, bajo la misma regla a todas las organizaciones. En ese sentido, existe una herramienta que para nosotros es clave, que se llama el CSA, el Corporate Sustainability Assessment, que es una evaluación que se hace, digamos, en términos cuantitativos, te dice cómo estás en los términos, en términos ESG, en temas económicos y de gobierno corporativo, en temas sociales y en temas ambientales, y te mide frente a los mejores en el mundo en tu industria. Entonces, es una forma muy objetiva de saber uno cómo va. No te permite hablar mucho, ¿no? Entonces uno no puede contar todo el contexto y la historia que hay detrás, sino que te toca básicamente decir, si usted dice que hace esto, demuéstrelo con cifras. Y es así como nosotros reportamos año a año cómo vamos. Eso lo hacemos a nivel de la holding, pero lo hacen también todas nuestras entidades. Y eso nos permite entender muy rápidamente en qué temas vamos bien y en qué temas tenemos oportunidades de mejora. Y sobre todo también eso genera una dinámica al interior de las organizaciones muy interesante, porque no es el área de sostenibilidad diciendo, nos parece que tenemos que hacer esto, sino nos comparamos con los mejores en el mundo en nuestra industria y vemos qué es lo que están haciendo bien y cómo nosotros tenemos que mejorar pues, para llegar a ese nivel. Para nosotros ese es un ejercicio fundamental de reporte, pero sobre todo además de aprendizaje. Porque parte de lo que uno hace también, y yo creo que para nosotros esa ha sido una filosofía con la que hemos trabajado siempre, es que la sostenibilidad, pues no hay que inventarse la rueda. Hay muchas cosas que ya están inventadas, que nos sirven y que podemos aplicar, pues variando ciertas cosas para nuestro contexto, pero que podemos aplicar con mucho éxito y con un buen impacto. Entonces, parte de lo que te permite estar inserto como en esas redes es precisamente aprender de los mejores y ver qué funciona ya y cómo puedo aterrizar esas prácticas también a mi realidad de negocio. Eso lo hemos hecho y nos ha funcionado bastante bien. Y yo creo que en las mismas entidades nuestras se ha generado una dinámica también de tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir midiéndonos y eso lo hacemos pues digamos así como en el contexto internacional, pero en el contexto nacional también, o sea, aplicamos una cantidad de estándares también frente a la forma de que hacemos todo y como te contaba antes, pues tenemos unas metas y objetivos muy claros a las que les hacemos seguimiento también desde la holding porque pues estamos convencidos de que tenemos siempre que irnos subiendo la vara, ¿no? Entonces, en una organización tan grande y con tanta escala, si tú no tienes unos estándares de medición concretos, pues es difícil también entender cómo vas avanzando. Que ahí me das pie para otro reto que creo que es mayúsculo y es cómo han construido liderazgos dentro de la organización que tú nos contabas, 70.000 colaboradores, las empresas que hacen parte de Grupo Aval, cómo también han logrado transformar los liderazgos para que esto no se convierta, como tú decías, en eso es del área de sostenibilidad, eso es del área de responsabilidad social empresarial, que realmente haya unos liderazgos transformadores para que esto se baje a todos los niveles de la organización, que todas las personas entiendan la cultura organizacional y digan, oiga, esto es un objetivo real, es un objetivo de negocio, un objetivo de empresa y no solamente responsabilidad de una vez al año de X área, sino que es de todos. Esto que mencionas es fundamental porque, digamos, es una conversación que siempre tenemos desde el área de sostenibilidad. Como es tan integral y hay tantos temas inmersos en sostenibilidad, pues a veces es difícil también entender, ¿el área de sostenibilidad es la encargada o quién es el encargado? A nosotros nos gusta decir siempre que el área de sostenibilidad es la más grande de la organización, porque todas las personas que trabajan en la organización tienen un impacto en la sostenibilidad. Para nosotros la sostenibilidad está inmersa en la estrategia.
No es un área, no es el área que se encarga solo de los reportes o solo de los temas ambientales o sociales, digamos de los proyectos sociales, sino que se encarga de todo. Y como empezamos con el rol sostenible, empezamos porque el negocio sea rentable, todos tenemos que ver con el tema de sostenibilidad. Entonces, lo primero ha sido entender la sostenibilidad, digamos, como un tema de apropiación cultural y que cualquier área de la organización se vea reflejada también en los objetivos que tenemos de sostenibilidad. Lo segundo también es que la toma de decisiones y digamos, el compromiso con estos temas venga desde el más alto nivel en la organización. Entonces, viene desde la alta dirección, viene desde nuestra junta directiva que está mirando estos temas y le hace seguimiento. Y obviamente, pues eso, digamos, es un validador también para que toda la organización se vuelque hacia las metas y objetivos que tenemos en estos temas, ¿no? Entonces, hemos construido una estructura de gobierno corporativo en donde desde la junta nos están pidiendo cuentas, en donde tenemos además una junta que es diversa en experiencias, en perfiles, en género, y eso hace pues que estos temas también tengan mucha mayor tracción dentro de nuestra organización, ¿no? Y eso lo traducimos también en una cantidad de políticas y procedimientos que luego pues aplican nuestras entidades. En términos de nuestros líderes, ¿no? La alta dirección, pues la alta dirección ya se ha apropiado obviamente de este discurso porque lo ven como un tema de generación de valor. O sea, aquí lo que nosotros entendemos es que cuando hablamos de los temas ESG o de los temas de sostenibilidad, estamos generando valor a la organización, porque primero logramos posicionarnos mejor frente a nuestro mercado. Hoy en día todos tenemos claro que el mercado está exigiéndole a las empresas tener un compromiso con estos temas, pero también nos permite comunicar mucho mejor lo que hacemos y ver desde otra óptica también el impacto que tenemos nosotros simplemente por desarrollar nuestra actividad. Nos permite mitigar mejor los riesgos, anticiparnos y prevenir esos riesgos y tener planes también para adaptarnos, pues una vez se materialicen los riesgos que se materialicen. Nos permite ser mucho más eficientes, por ejemplo, en el uso de los recursos, en el consumo de los recursos, y eso implica una conciencia en todos los niveles, ¿no? O sea, cuando tú dices, yo quiero usar mejor mis recursos, no sé, la energía, el agua, hacer una mejor disposición de los residuos, pues todo el mundo tiene que estar involucrado con eso. Y eso se ve en que efectivamente logras tú mayores ahorros y ser más eficiente en tu operación. Entonces, por ejemplo, nos ha abierto muchas oportunidades también de negocio. O sea, cuando tú eres una organización comprometida con la sostenibilidad, pues ves la sostenibilidad también como una oportunidad. Entonces, por ejemplo, en agroindustria nosotros tenemos bonos de carbono. En el sector financiero hemos sacado, digamos, algunos productos relacionados con temas de sostenibilidad. Tenemos una tarjeta de débito que, digamos, algunos de los recursos, un porcentaje de los recursos que se utilizan allí van a proteger la Amazonía. O tenemos otra que, por ejemplo, va a atender la Guajira. Sacamos bonos, tenemos bonos sostenibles, sociales, desde nuestras entidades han sacado, digamos, diferentes instrumentos financieros precisamente muy orientados hacia los temas de sostenibilidad. Entonces, cuando tú ves que la sostenibilidad es una fuente de valor, pues el liderazgo también se compromete distinto con la sostenibilidad, ¿no? Ya no es un tema solo de un principio, sino que pues esto le genera valor a mi negocio. Entonces yo creo que ha sido una forma, digamos, de permear también pues la cultura organizacional a todos los niveles y pues somos unos convencidos de que cuando la gente valora diferente su trabajo y entiende el impacto que tiene y que trasciende, digamos, más allá de los resultados netamente financieros o de su área específica, pues el compromiso de la gente también es muy distinto, ¿sabes? Como que cuando uno se levanta a hacer su trabajo y entiende que lo que hace tiene un impacto en tantas personas, pues yo creo que es mucho más emocionante y motivante hacer el trabajo, ¿no? Entonces, así lo vemos nosotros. Y es muy interesante lo que dices porque eso también da pie para los que nos están viendo, los emprendedores, los empresarios que nos ven para decir, la sostenibilidad no es únicamente algo de un mensaje muy bonito, muy esperanzador hacia el futuro, sino que también tiene eficiencia operativa, tiene confianza a los stakeholders, como tú decías, abre negocios. Y quisiera que habláramos de un punto ahí que tú tocaste en la respuesta anterior y es la tecnología. Pero la tecnología no solamente puesta como en pro del negocio, como seguramente en Naval hay una gran cantidad de apuestas como Tacabal, como la transformación digital de las operaciones de los bancos, pero también de Porvenir, de Corfi. Y quisiera que habláramos de, bueno, también cómo apuntarle a la tecnología en pro de la sostenibilidad también genera valor para las pymes, para las comunidades, para los grupos que tienen algunas brechas estructurales y que ustedes también han puesto algo muy importante, es decir, la tecnología en pro
de estos beneficios sociales y esos beneficios a realmente convertirlos en realidades para las comunidades donde, pues ya nos decías, tienen presencia en más de 1000 municipios, es decir, en prácticamente todo el país, para que esto sea pues una realidad un poco mayor. Eso que mencionas es fundamental porque nosotros vemos la tecnología obviamente como un habilitador de nuestros negocios, o sea, hoy en día los bancos son negocios más de tecnología que de cualquier cosa, pero sobre todo también como una herramienta de inclusión financiera. Y tú hablabas del ejemplo de Tagabal, pero para nosotros es un ejemplo muy, muy potente, porque básicamente con todo este sistema de pagos inmediatos que entra muy pronto con Breve, que lo promueve el Banco de la República, lo que vamos a lograr es que la gente tenga acceso, digamos, a poder hacer transferencias de forma fácil, rápida, gratuita y segura inmediatamente. Y eso cambia mucho la relación, digamos, de las personas con el dinero, con el efectivo, pero sobre todo también las acerca al sector financiero. Porque una vez la gente tiene confianza en que, ay, oiga, el sector financiero me funciona además, siempre como hay como una filosofía ay, es que esos están quitándome mi plata, pero cuando me funciona más bien es como no solo es conveniente, sino también es seguro. O sea, en un país en donde el 80% de la gente hace todas sus transacciones en efectivo, cuando tú ya te transfieres a una herramienta, digamos, digital, en donde ves el beneficio inmediato, pues eso te hace también relacionarte distinto con el sector financiero, ¿no? Entonces yo creo que es una herramienta también de inclusión, de formalización, porque eventualmente también las personas dicen, oiga, si yo ya puedo hacerlo así, pues entonces también puedo acceder a un crédito y ese crédito me gusta porque voy a poder cumplir mis sueños en diferentes áreas, voy a poder, no sé, acceder a la institución educativa que quiero o comprar la casa que me imagino o montar el negocio que yo esperaba. Pues definitivamente yo creo que sí transforma, digamos, la forma en que nos relacionamos a través de la tecnología. Entonces nosotros vemos la tecnología, por supuesto, como una herramienta de inclusión financiera, pero más allá de eso también tenemos una cantidad de apuestas por la inclusión, ¿no? O sea, cuando hablamos de esas poblaciones específicas a las que atendemos, por ejemplo, el tema de los adultos mayores, que también a través de tecnología hemos desarrollado herramientas como, por ejemplo, para que tengan acceso a empleo. Entonces tenemos hoy en día con el empleo.com hicimos una alianza para ofrecerles posibilidades de empleo a los adultos mayores enfocados digamos, en el potencial que tienen ellos y las oportunidades que queremos generarles. Tenemos también un observatorio para el adulto mayor. Entonces son formas también de acercarnos a las poblaciones y aportar a esa inclusión financiera, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con las pymes. Nosotros otorgamos alrededor son como 54 billones de pesos en créditos a más de 90.000 pymes. Y pues imagínate las pymes, digamos, lo que hacen también irrigándole recursos a la economía, ¿no? Y eso lo hacemos fortaleciéndolos a ellos a través de temas de tecnología, a través de temas de gestión, pero ayudándoles también, obviamente, a que crezcan, a que tengan escala y que puedan desarrollar pues sus negocios de forma eficiente, ¿no? Entonces las apoyamos también a ellas. Así es que pues sí, nosotros creemos que la tecnología es un habilitador de inclusión, la usamos en diferentes entornos y estamos completamente comprometidos con seguir aportando a la inclusión financiera en este país que yo creo que todos reconocemos que la necesita bastante, ¿no? Y gracias a que la gente acceda a recursos, pues es que puede realmente crecer. Que transforme sus realidades Sí. de forma positiva y es obviamente ahí la parte social pues de ESG, pero también la parte de las comunidades de lo que han hablado, lo que nos Sí. contabas del ROE y para ir un poco cerrando la conversación que hemos tocado un universo muy grande con el que podríamos sin duda tener muchas más horas de Sí. conversación, sería muy interesante que nos contaras, bueno, estamos con Paula, la vicepresidenta de una empresa tan reconocida como pues de ahora ya holding de Grupo Aval. Yo no podría pasar la oportunidad de estar contigo y decir, las personas que nos ven y decirte, preguntarte cuáles son tus consejos o esas eh, formas que tú ves que pueden habilitar a nuevas empresas que tal vez están empezando, que están diciendo, bueno, eso de sostenibilidad sonaba muy lejano para mí, pero ya me estoy dando cuenta que, como hablábamos, es un habilitador de negocios y yo quiero ser un proveedor de una empresa muy grande, tal vez me va a pedir unos estándares mínimos en algunas cosas. ¿Qué consejos darles para que más personas y más pymes, más empresarios que nos ven se sumen a la sostenibilidad, no como ese mensaje global, sino cómo pueden empezar realmente
a aportar y a convertir, tal vez incluso a crear su propio ROE sostenible en sus organizaciones, o apostarle más a ESG con cosas reales que pueden empezar a hacer y transformar pues también desde donde se encuentren las personas que os ven pues en esta Semana de Sostenibilidad? Pues Andrés, yo creo que como le dices tú, a mí me encantaría sentarme y hablar horas enteras de todo lo que hacemos y de lo que hemos aprendido también en este ejercicio. Pero yo empezaría tal vez por entender diferente el rol que tenemos las empresas y los empresarios en el impacto. Y ese rol, pues, lo mencionaba, digamos, desde el principio y es entender cómo simplemente a través de la actividad que desarrollamos ya estamos generando un impacto enorme en la sociedad y un círculo virtuoso de crecimiento. Pero obviamente también tenemos una responsabilidad frente a los entornos en donde participamos. Entonces, esa S de lo social incluye obviamente nuestros colaboradores, pero incluye también entender esas realidades que podemos cambiar. Y allí, por ejemplo, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante por complementar nuestra actividad con programas sociales y programas sociales que transforman realidades. Tenemos, por ejemplo, el programa Misión La Guajira, que no sé si se lo has oído, pero es un programa muy bonito que emprendimos hace alrededor de año y medio para transformar 80 comunidades en La Guajira. Eh, en una región que yo creo que ha sido tradicionalmente no olvidada, pero la que tradicionalmente hemos tratado de implementar una cantidad de soluciones sin éxito, honestamente. Y eso hace que haya que partir de entender muy bien esas realidades, entender esas necesidades. Así lo hicimos trabajando de la mano de las comunidades en procesos de concertación y llegamos a ofrecerles soluciones de agua y energía estructurales. Hoy en día esas 80 comunidades tienen acceso a agua potable. Esos niños que uno ve desnutridos, pues ya pueden tener agua que les va a permitir, obviamente, digamos, crecer y desarrollarse. Y lo mismo en energía, ¿no? Soluciones de energía que les permitan también, digamos, acceder a cosas básicas como tener una nevera, por ejemplo, en donde disponer de sus alimentos, o incluso generar oportunidades de ingresos gracias a que tienen una nevera y entonces ahora pueden hacer bolis. O, por ejemplo, les hemos ayudado en el tema de generación de ingresos a través del fortalecimiento de las artesanas. Entonces, cuando tú estás en una organización, eh, no puedes, digamos, desconocer la realidad en donde operas y tienes que comprometerte también con ayudar a esa realidad. Nosotros, por ejemplo, el año pasado invertimos 70.000 millones de pesos en programas sociales, desde Misión La Guajira hasta otra cantidad de programas de proyectos productivos, de emprendimiento, digamos, de fortalecimiento de lugares con potencial turístico, todos relacionados obviamente con los sectores en donde estamos y los municipios en donde participamos, que ya mencionabas tú, que son pues buena parte de los municipios del país. Pero sí creo que parte del ejercicio de todos nosotros tiene que ser también comprometernos con transformar esas realidades. Entonces, el primer consejo sería ese, que no nos veamos solamente como negocios que tienen que ser rentables, sino que tienen que ser rentables y gracias a esa rentabilidad podemos impactar mejor lo social y lo ambiental. El otro aprendizaje que hemos tenido a lo largo de estos años, yo creo que es lo que hablábamos, y es que tenemos que medirnos, solo lo que se mide mejora, así es que siempre hay que estar listos a elevar la vara también y aprender de los demás, porque definitivamente uno tiene mayor impacto cuando aprende de los demás, ¿no? Y no se inventa la rueda. Y yo creo que también el tema de las alianzas, o sea, aquí parte de lo que tenemos que entender es que no todos tenemos que saber de todo, sino que lo que tenemos que hacer es unirnos para que, ¿no? Si tenemos un objetivo común, pues cada uno pone lo que sabe hacer en pro de ese objetivo. Entonces, para nosotros, el ejercicio de tener aliados, de que cada uno aporte desde sus funciones, desde su saber, desde sus intereses también, pues yo creo que hace toda la diferencia, ¿no? Y finalmente diría que la sostenibilidad hay que verlo como una fuente de valor para las organizaciones. O sea, no es solamente un compromiso ni un principio, sino que realmente cuando tú, digamos, cambias el chip y ves la sostenibilidad como una fuente de valor, pues es muy diferente también cómo te comprometes y cómo se comprometen tus colaboradores. Eso sería como el resumen a grandes rasgos de lo que hemos aprendido. Sí, de ver el tema como una oportunidad de negocio, una oportunidad de cambio social, una oportunidad de impacto a los stakeholders. Y para cerrar este panel de nuestra Semana de la Sostenibilidad, quisiera que cerráramos con una pregunta que es un poco difícil a veces, y es: ¿a qué le va a apuntar Grupo Aval ahora en el futuro para seguir siendo referente en su rol sostenible, en ESG en general? ¿Qué vamos a esperar de ustedes, que seguramente ya están trabajando en el largo plazo y en el muy largo plazo, para seguir siendo referentes y pues para seguir haciendo un buen trabajo? Así es, yo creo que cuando uno está
digamos, tan grande como Grupo Aval, pues la responsabilidad que tiene es igual de grande, ¿no? Y nosotros siempre hablamos de que cuando uno tiene un liderazgo, ese liderazgo tiene que traducirse en poder. Y poder para transformar todas esas realidades. Entonces, Grupo Aval pues ha sido un grupo comprometido con Colombia desde sus orígenes, desde todos los niveles. O sea, hoy en día tú ves a nuestros accionistas trabajando por el país todavía aquí en Colombia. Así es que nosotros vamos a seguir comprometidos con este país. Y creemos en Colombia, creemos en invertir en Colombia, seguiremos invirtiendo en Colombia, seguiremos siendo, digamos, una fuente para canalizar recursos hacia la economía y los sectores en donde vemos mayor potencial de crecimiento y, por supuesto, los sectores que más lo necesitan. Seguiremos en nuestra apuesta por la inclusión social. Como te decía, yo creo que tenemos unos retos enormes de traer, digamos, una población que ha estado tradicionalmente alejada del sector financiero. Y eso no les ha permitido desarrollarse, no les ha permitido generar ese círculo virtuoso. Así es que esa apuesta pues sigue siendo para nosotros una apuesta decidida. En términos sociales tenemos claro nuestro rol también en la generación de empleo. Seguiremos siendo uno de los mayores empleadores del país, pero no solo con empleo, sino empleo de calidad, empleo en las mejores condiciones y empleo que permita también multiplicar una cantidad de impactos pues, en las familias y en los entornos que se benefician de ese empleo. Y seguiremos también en nuestra apuesta por el planeta, ¿no? Nosotros hemos sido muy activos en desarrollar proyectos de conservación, de preservación del medio ambiente, en generar una conciencia alrededor de las comunidades que tocamos, que son muchas, pero creo que tenemos todos que reconocer que las metas, digamos, que tenemos en términos pues de nuestro planeta y de asegurar la supervivencia del planeta son enormes y hemos estado rezagados. Entonces, desde el grupo, pues seguiremos trabajando en buscar ese equilibrio y en seguir desarrollando, pues también oportunidades para que nuestro planeta sobreviva y para que la gente reconozca, digamos, la importancia desde lo que cada uno hace, desde su vida diaria, ¿no? Desde sus diferentes funciones y entornos, pues que tiene un impacto y que ese impacto tiene que ser positivo. Así es que, pues son muchas las metas y objetivos que nos hemos puesto, como tú dices, pues nuestra visión no es de corto ni mediano plazo, nuestra visión es de largo plazo, así ha sido siempre, y nosotros hablamos de que Colombia va adelante y nosotros somos su aval. Y ese compromiso para nosotros pues sigue siendo el compromiso con el que seguiremos trabajando durante los próximos años. Seguiremos siendo el aval de Colombia para crecer, el aval de Colombia para generar empleo, para las comunidades en donde hacemos presencia, para las comunidades marginadas también que requieren a veces de proyectos sociales, digamos, complementarios a nuestra actividad. Y bueno, para todos, ¿no? Seguiremos siendo el aval de los colombianos. Pues con ese mensaje tan poderoso, con ese mensaje de seguir construyendo país, de seguir hacia adelante, como tú decías, de seguir apostándole no solamente a la sostenibilidad del negocio, sino a el cambio social, a realmente un impacto transformador en el país. Llegamos al final de este panel de nuestra Semana de Sostenibilidad con Paula Durán, quien es la vicepresidenta de Sostenibilidad y Proyectos Estratégicos de Grupo Aval. Pues Paula, de nuevo, gracias por aceptar este espacio, nuestra invitación, porque siempre es muy valioso saber qué están haciendo y cómo pueden ser también ejemplo para todos los que nos ven, que digan, yo no sé cómo empezar, pero creo que ahora tengo un poco más de luces de hacia dónde debo ir. Así que pues gracias por aceptar este invitación. Muchas gracias, Andrés, a ustedes, a Forbes, por invitarnos hoy acá a estar con ustedes. Y a todos ustedes pues los invitamos a seguir conectados con nuestra Semana de la Sostenibilidad. Pueden revivir este y otros paneles en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Forbes Colombia, en nuestras redes sociales, donde estamos también como Forbes Colombia, y seguir muy de cerca nuestros contenidos y eventos en Forbes.co. Hasta la próxima.